Muy buenos días a todos, yo soy Alba Casado y vengo a presentarles la comunicación titulada Explorando el dolor desde una perspectiva filosófica, desafíos y reflexiones. Como podrán comprender, el tiempo de este simposio es limitado, por lo que intentaré ser breve, pero espero que disfruten mucho la comunicación y que puedan quedarse con las ideas principales que les lleva a un proceso de reflexión posterior. Muchas gracias. Para comenzar esta comunicación me gustaría hacerles reflexionar sobre el uso de los conceptos y las palabras. Cuando utilizamos un término, automáticamente hay una definición que emana de ese concepto. En el caso de dolor, probablemente si yo a alguno de ustedes les digo qué es el dolor, ustedes me harían un ejercicio introspectivo y pensarían cuál fue la última vez que tuve una experiencia dolorosa para intentar inferir un significado de este término, pero lo que a mí me interesa es que se planteen cómo se define actualmente el dolor. Por eso en esta diapositiva pueden ver una definición de la Asociación Internacional del Dolor, donde parece que el foco del dolor está puesto en el paradigma físico, en el dolor físico. Y esto es algo muy interesante que me gustaría ir desarrollando a lo largo de la ponencia para que vean cómo ha sido la evolución del pensamiento y del concepto de dolor a lo largo de la historia. Lo intentaré hacer de forma muy breve para ajustarme al tiempo y para no aburrirles, pero creo que es muy importante que nosotros, para comenzar esta ponencia, pensemos qué significa para nosotros mismos el concepto del dolor. ¿Qué viene a nuestra cabeza cuando nos hablan de dolor? Pues bien, autores tan clásicos como Aristóteles en la época griega ya reflexionaban sobre qué era el dolor. Y esto es un punto muy interesante, porque podemos pensar que el dolor ha sido más o menos semejante a lo largo de la historia del pensamiento filosófico que se ha entendido de forma simple o de una forma lineal, pero realmente no es así. Los orígenes, la parte más clásica, que esto es muy interesante, nos presenta el dolor como una percepción negativa. ¿Qué significa esto? Pues que si vamos a pensamiento aristotélico, el dolor es algo así como una condición negativa de algo positivo. Es como que tú tienes un estado de bien natural y ese dolor viene a romperlo. Por tanto, lo que haces es anhelar ese estado inicial que se ha producido en esa ruptura de sensación no deseada respecto al estado de origen. Fíjense que en una línea parecida, pero dándole un punto mayor de reflexión, se encuentra el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, donde el dolor se presenta como el logro de un mal y la posterior percepción de dicho logro. ¿Qué significa esto? Pues que muchas veces en el sentimiento doloroso lo que pasa es que sucede una situación que rompe nuestro estado de bienestar y esa ruptura del sentimiento de bienestar es la que genera este dolor como fenómeno. Pero Santo Tomás apunta a que es la percepción sobre ese logro del mal la que da un punto más de calidad al dolor. Es decir, el dolor por un lado tiene que ser la consecución de ese mal que se ha ejecutado y por otro lado que nosotros seamos conscientes de que eso ha sucedido, de que se ha superado ese o se ha concebido esa superación del mal. Es decir, hay una situación negativa y una superación de la situación negativa desde su concepción. Es decir, lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de la existencia de ese dolor. Y es posible que de la forma en la que yo les he definido el pensamiento de Santo Tomás, vean un salto categorial hacia el pensamiento hegeliano, porque justamente he utilizado el término superación, pero lo que me interesa mucho es que ustedes vean que en la parte clásica del pensamiento doloroso, el dolor era básicamente negatividad. Sin embargo, hay primeros autores modernos, como por ejemplo puede ser Hegel, que le dan un significado a la superación del dolor que es interesante, ya que consideran necesaria esa negatividad inicial para llevar a su exponencial esa sensación dolorosa. Es decir, para Hegel realmente, en el punto de la filosofía, el dolor es necesario para relativizar el contexto en el que se encuentra el dolor. El dolor es como un punto que nos permite una reflexividad lógica. Y esto es bastante interesante porque en pensadores posteriores, incluso coetáneos, esto va a empezar a coger un juego que es bastante distinto a la parte clásica. En esto pone el foco Schopenhauer. Lo que Schopenhauer nos explica es que el dolor lo que es una ruptura con una sensación agradable o con algo positivo, con un fenómeno positivo. Pero realmente la parte positiva es tan fuerte de esta experiencia previa al dolor que el dolor se convierte en un impulso. Es decir, gracias a que nosotros hemos vivido experiencias no dolorosas, digámoslo así como experiencias que son agradables, no quiero utilizar el término felicidad porque sabemos todo lo que lleva esto a nivel filosófico y es muy pesado, pero para que me entiendan vulgarmente sería
esta idea, si nosotros hemos vivido épocas felices, momentos felices, el hecho de tener un dolor y un sufrimiento muy profundo, muy existencial, lo que hace es que nosotros tengamos anhelo de esas experiencias y de esas situaciones y de esas vivencias que se alejaban de este dolor. Y esto lo que hace es situar el dolor como un motor. Ya no es algo puramente negativo y simplemente negativo, sino que pasa a ser un motor de acción, porque nosotros queremos volver a esa situación o circunstancia o momento en el que nos hemos situado más allá de la experiencia dolorosa. Es decir, queremos huir de eso para volver a lo que nos aleja de eso. Y eso hace que ya no haya una pasividad, que ya no haya una necesidad de quedarse estancado y de quedarse parado, sino algo que ya es activador, que es motivador. En la misma línea tenemos el pensamiento nietzscheano. Nietzsche lo que viene a explicarnos, lo que viene a decirnos es que realmente el dolor nos genera una dualidad. Tenemos que aprender a vivir con la parte negativa que nos genera el dolor y con la parte positiva de aprendizaje asociado al dolor. Llega un punto en el que el filósofo a lo largo de su trayectoria reflexiona tanto sobre su propio dolor físico, sobre su propia angustia moral, que viene a explicarnos que realmente para él el sufrimiento es el motor de la filosofía, ya que es en el pensamiento doloroso y es en ese momento en el que te encuentras más vulnerable, más angustiado y en el que el dolor está más en auge, cuando lo más profundo de tu ser necesita emerger, necesita salir a la luz. Por tanto, esa sensación o ese sentimiento negativo está produciendo una fuerza de voluntad, de poder, que hace que podamos cambiar el mundo que nos rodea. Y esto es muy interesante porque aleja el dolor de algo estrictamente negativo para llevarnos el dolor hacia una especie de fuerza de poder hacer cambios en nuestra vida. Es decir, hay un giro en esta concepción del concepto del dolor. En otra línea bastante diferente tenemos la fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty, que ya es un giro bastante interesante a lo que estamos haciendo. Al final, cuando hemos hablado de dolor o hablamos en la actualidad de dolor, tendemos a pensar en un dolor biológico, un dolor físico, algo que es palpable, algo que la neurociencia nos explica que se da por una serie de procesos fisiológicos cerebrales que causan una serie de afectación orgánica. Lo que nos dice Merleau-Ponty, que es muy interesante, es que más allá de todo esto, que evidentemente es una realidad, lo importante es el dolor vivido, es poner el foco a cómo ese dolor se manifiesta no solamente en nuestro cuerpo, sino en nuestra existencia, en nuestra forma de ver el mundo, en nuestra forma de comprender todo aquello que nos rodea. Es el dolor en el cuerpo vivido. Y esto es una categoría muy interesante porque por primera vez se está empezando a plantear de forma bastante seria si una misma vivencia física en un mismo cuerpo puede ser interpretada de forma, digamos, diferente, incluso a nivel orgánico, dependiendo del individuo que esté ejecutando o que esté sufriendo o que esté concibiendo esa actividad dolorosa. Y en este punto sufrimos un salto hacia la era posmoderna. Evidentemente por el camino hay muchos autores que son interesantes y que podríamos hacer mención, pero me interesa en el hilo argumental que entiendan la evolución desde un dolor que era concebido como algo negativo a un dolor que se transforma como algo que reinterpreta la realidad que tenemos en el entorno e incluso que resignifica nuestra existencia de un modo que se puede convertir en un motor de vivir, a un momento histórico posmoderno en el que el dolor se transforma en una narrativa. Y esto es muy interesante, especialmente para los panoramas actuales biopsicosociales en las ciencias sanitarias. Entender el dolor como una narrativa propia, es decir, narrar el dolor, lo que hace es hacernos comprender que realmente, dependiendo de cómo se cuente y dependiendo de cómo se interprete el dolor vivido o el dolor que sufren otros, ese dolor se puede reconceptualizar, se puede resignificar y puede cambiar. Y esto realmente es muy interesante en el paradigma terapéutico si se paran a pensar. Y es justamente este pensamiento posmoderno el que nos lleva al nuevo marco del paradigma biopsicosocial que tanto utilizamos en las disciplinas sanitarias, pero que muy pocas veces se reflexiona, ya que el dolor dentro de este marco teórico es realmente algo comprendido de forma muy holístico. Piénsenlo ustedes, especialmente los que son clínicos, cómo la experiencia narrativa del dolor cambia la percepción del propio paciente sobre el dolor. Intenten pensar lo que es un mal abordaje terapéutico. Cuando un paciente viene y nos verbaliza, nos explica cómo siente su experiencia dolorosa y el clínico no da espacio a esa sensación, a ese sentimiento, a esa expresión de la percepción dolorosa,
lo que hace es invalidar la sensación del paciente. Pero vamos un poco más allá. Imagínense ustedes que un paciente viene a explicarles una experiencia dolorosa desde su perspectiva subjetiva y ustedes lo que hacen es una educación para la salud, donde ponen el foco en lo que esta persona no tiene bien comprendido acerca del dolor. Imagínense el ejemplo del dolor disfuncional. Una persona que tenga un dolor disfuncional, cuando se le dan argumentos que no invaliden su dolor, porque al final el dolor existe como entidad, simplemente se le explica al paciente que lo que él está asociando con dolor no es o no se correlaciona con la parte orgánica del dolor, pero que aún así existe una narrativa real que está viviendo de forma subjetiva sobre esa experiencia dolorosa, lo que podemos llegar a conseguir es resignificar esa sensación dolorosa, es explicarle al paciente por qué está sintiendo ese dolor o en base a qué tiene sentido ese dolor y cómo puede otorgarle una resignificación, una nueva forma de entender el dolor que está experimentando. Es decir, es realmente importante comprender que la forma de entender el dolor a lo largo del tiempo va cambiando, que si bien es fundamental tener en consideración el dolor físico y orgánico, porque cada vez más los estudios científicos avanzan y nos van dando información sobre cómo sentimos el dolor, cómo funciona el dolor en nuestro cerebro, cómo percibimos de forma subjetiva la sensación física dolorosa, tenemos que comprender desde el paradigma actual, especialmente biopsicosocial, que el dolor es mucho más que eso, porque el dolor depende de la narrativa de la persona autobiográfica que está teniendo la experiencia dolorosa. Por tanto, como personas que acompañan a la gente que sufre dolor, que siente dolor, lo que tienen que tener en consideración es cómo resignificar la experiencia dolorosa del paciente desde el máximo respeto, sin invalidarlo, sin ser paternalistas, porque tenemos que entender de dónde viene y por qué está sintiendo así esa experiencia dolorosa, pero entender que quizá el tratamiento del dolor se aleja mucho de dar una serie de fármacos que alivien el dolor físico, porque el dolor puede ser mucho más profundo que la manifestación física típica, sino que es algo más existencial, algo más metafísico, algo más que se enlaza con elementos profundos que giran en torno a la realidad particular del paciente. Por ello, el abordaje actual, el abordaje contemporáneo del dolor y de los problemas dolorosos tendría que pasar por aprender a escuchar, escucha activa súper importante sobre los procesos narrativos autobiográficos que giran en torno al dolor del paciente y por otro lado, aprender a resignificar la sensación y la experiencia dolorosa a través del conocimiento científico que se tiene a nivel clínico. Es muy sencillo y es muy importante que el clínico haga entender al paciente que el dolor, igual que lo está interpretando de un modo, lo puede interpretar de otro, lo puede resignificar y lo puede reenfocar de una forma en la que en vez de ser limitante, sea activador. Y hasta aquí la presentación de mi comunicación. Siento haber intentado compactar todo lo posible en poco tiempo. Si tienen cualquier duda, cualquier sugerencia, si les interesa el tema, no duden en escribirme aquí abajo mi correo electrónico y estaré dispuestísima y encantada a debatir con ustedes. Muchas gracias.